¿Qué tal, jugadores? Este es 16-Bit Hero y vengo a hablarles de los juegos que marcaron mi infancia y que de seguro también la de ustedes. Esta vez veremos un juego de lucha en primera persona, más o menos, llamado Super Punch-Out, con 2 sin numeración. Adaptado de arcade en 1994, creado por Nintendo. Sí, los mandos altos mismos lo crearon, no más bullshit, nosotros nos encargamos. ¿Y qué fue su resultado? Pues averigüémoslo. Historia. Bueno, la historia del juego es bastante simple. Se trata de nuestro personaje Mac, que intenta convertirse en el máximo luchador del mundo. Pero entonces aparece Raiden y le dice que viejo, tienes que pelear. Y entonces se lo lleva a una realidad alterna con gordos luchadores, viejos esquizofrénicos y peleadores extravagantes. Aquí batallas tú solo, sin ayuda del Doc. Es un universo maligno y debes ganarles a todos para volver a casa. Creo que así es que va la cosa. Diseño. Ok, ya sabemos que es un juego de lucha, pero lo interesante es el modo de lucha. Siendo la secuela de Punch-Out en Nintendo, se mantiene el mismo estilo, pero con varios cambios. El personaje principal, Little Mac, sí, así se llama, no importa qué nombre se coloque, pelea según nuestra perspectiva, por tanto solo le veremos la espalda en la batalla, y casi nunca se le verá la cara, solo si ganas, o apestas si pierdes. Al luchar usarás las dos manos controladas de forma diferente, y a medida que golpeas a tu oponente se carga esta barra inferior, y al llegar al máximo podrás hacer super puños, o golpes knockout, que causan más daño al oponente. Y también estos puñetazos rápidos que son consecutivos y causan daño normal, y cada que te golpean la barra disminuye. Debes noquear a tu oponente 3 veces en menos de 3 minutos para ganar. Si te pasas, pierdes, o si tú caes 3 veces, pierdes. Y si lo noqueas tan fuerte que no se levante hasta que conten a 10, ganas directamente. Sí, reglas básicas del boxeo. Dependiendo de las condiciones en las que le venzas, el referee dirá algo diferente. Si lo vences sin caer alguna vez, dirá esto. Si lo vences al caer una vez, y si lo vences cuando está a punto de perder, cuando tu oponente caiga puedes recargar algo de energía hasta que se levante. Además, durante la batalla, si la cara de tu personaje empieza a brillar, puedes aumentar su poder y sus golpes serán más rápidos y tus super golpes serán aún más devastadores. Cuando das bastantes golpes a tu oponente, este puede llegar a marearse y dar vueltas por todo el ring. Entonces, si lo golpeas en el momento preciso, lo tumbarás de un solo golpe. Hay 3 formas de evitar o bloquear el ataque oponente. Primero, esquivando. Puedes echarte a los lados o agacharte. Y también puedes bloquearlo con los puños. Evita golpes en el cuerpo y en la cara. Y en estos 2 casos puedes golpearlo después del ataque y quedará aturdido, permitiéndole atacarlo seguidamente. Y la otra es un poco más complicada, pero es mejor, que es atacar a tu adversario justo en el momento en el que te vaya a golpear, pero debes atacar del mismo lado en el que te golpee. Entonces le golpearás directamente en la cara o el estómago y quedará automáticamente aturdido y podrás golpearlo por más tiempo. También hay ciertos enemigos que realizan ataques poderosos que pueden dañarte bastante o incluso tumbarte un golpe. Y para algunos de ellos, si lo golpean en el momento justo, caerán instantáneamente. El juego consiste en participar en diferentes circuitos donde nos enfrentamos a 3 contrincantes más el campeón. En total son 4 circuitos, el circuito menor, el mayor, el mundial y el especial, que se desbloquea cuando acabas los primeros 3 circuitos sin ninguna derrota. Al final de cada circuito te mostrarán tus tiempos en las batallas y el puntaje final, indicando tus puestos en los récords. A medida que vas avanzando en los circuitos te enfrentarás a contrincantes de todo el mundo, cada uno con sus estatus, victorias y derrotas. También te hacen unos comentarios estúpidamente innecesarios antes de iniciar. Por ejemplo, Gabby J, el francés que ha perdido 99 veces y solo ha ganado una vez, dice: por favor déjame ganar, he perdido tantas veces que ya no sé cómo se siente ganar. Bueno, conmigo no va a ser, viejo. Además, él es tan débil que ni siquiera debería estar en el circuito. Me hace pensar que tal vez él sea el padre o abuelo de Glass Joe. En este circuito también está Bear Hugger, un clon barato de Zangief. Piston Hurricane. Él parece más normal entre toda esta bola de gente. Balbo, que parece que se hubiese caído de un risco y roto la cabeza. Para el circuito mayor está Bob Charlie, una referencia a Bob Marley. Sí, qué alteración del nombre. Está Dragon Chan, un chino que no entiende el significado del boxeo. Esto no es kickboxing, viejo. Por cierto, él es una referencia a Bruce Lee y Jackie Chan, si no lo pillaron. Y luego está Masked Muscle, un mexicano que casi no sabe pronunciar español, lo cual es estúpido. Y aparte ni modales tiene porque para escupiéndote en la cara. ¡Ya! ¡Qué asco! Y Mr. Sandman. Este viejo no lo entiendo. De pronto sea su apodo o simplemente los papás lo odiaron tanto que no le pusieron un nombre normal. De cualquier forma, este tipo es raro. Para el circuito mundial está Aaron Ryan,
Un tipo que a primera se ve normal, pero cuando te das cuenta el tipo es un esquizofrénico que te acosa cuando menos te lo esperas. ¡Quítate, enfermo! También está esta persona, Heike Kikero, que te ataca con el pelo. Está bien, lo acepto, nada fuera del otro mundo. ¿Qué demonios pasa con esa gente? Primero un clon barato de un cantante y un actor, un pelador de lucha libre que se cambió al boxeo, un acosador y ahora un ser humano que te ataca con el pelo. Nada más falta un payaso alterado que quiera matarnos. Bueno, olvídenlo. Y Super Macho Man, que es un retrasado que presta más atención a las cámaras que a la pelea. Bastardo. Y por último el circuito especial, donde te enfrentas a Narcis Prince, un príncipe narcisista rosa que no le gusta que le peguen en la cara. Siguiente. Hoy Carlo, un viejo que se contrae y ataca con un palo. Siguiente. Esto es más normal. Rick Browser, un sobremusculado adicto a los esteroides que contraataca con el menor golpe. Sí, todo bien. Y el enemigo final, su hermano, Nick Browser. Qué imaginación de los padres, ¿no? Bueno, resulta que a este tipo se le subió la fama a la cabeza y ni siquiera te dice nada antes de pelear. Sí, pues veamos. Bueno. ¡Genial! Cada personaje es ciertamente único, cada uno con su personalidad y estilo de lucha propio. Y puede llevarte un tiempo aprenderte de los movimientos de todos, pero una vez los conozcas, lo único que querrás hacer será mejorar tu récord. Y para ello está el modo contratiempo, donde puedes luchar contra todos los circuitos en los que hayas completado, cuantas veces quieras. Hey pequeños, adivinen que hay 3 finales diferentes. ¡Wow! Pero nada, no es la gran cosa. No es como si se retirara del boxeo o el futuro se rehusase a cambiar o algo así. El final es prácticamente el mismo, sino que depende de tus récords. Si en el circuito final pierdes una sola batalla y terminas, aparecerán las caras de los luchadores y sus mensajes. Y ya. Este es el final de... bien, me pasé el juego. El otro final es si pasas todos los circuitos pero perdiste alguna batalla en cualquiera de ellos, sin contar la final. Mostrarán a los luchadores peleando o algo así y después sus mensajes. Y listo. Este es el final genial, me pasé el juego. Y por último está el final perfecto, que es si vences a todos tus oponentes sin perder ninguna batalla. Consejo, si vas a perder, retírate la batalla. Empezarás otra vez todo, pero al menos no la cagas. Y al terminar será como el final anterior, pero con un bonus. Sí, este es el final. Te paté el trasero. ¿Quién es el campeón ahora, ¿Quién es el campeón, bitch? Violencia inspirada por los videojuegos. ¿Quieren unos consejos para luchar? Pues no se los daré. Aún. La música es extravagantemente asombrosa, tiene un ritmo movido y pegajoso, me encanta bastante, y cada oponente tiene su propio tema. Y los efectos de sonido por supuesto son grandiosos, generalmente cada uno tiene sus voces y todo eso, aunque hay ciertos personajes que comparten algunas voces, pero está bien, no hay nada malo con eso. Además los efectos de los golpes son bastante satisfactorios. Controles. Los controles son bastante únicos para este juego. Esquivas a los lados con izquierda y derecha y te agachas con abajo. Golpeas con izquierda con Y y con la derecha con B. Realizas el super golpe con A y los golpes rápidos presionando 2 veces A. Bloquea la cara con arriba y el cuerpo lo defiende automáticamente sin presionar ninguna flecha. Realiza los ganchos con arriba y A y recuperas energía presionando los botones rápidamente. Y ya, nada más. Ahora solo dedíquense a repartir golpes. Presentación. El juego se ve muy bien, los personajes se ven bastante detallados e inclusive tuvieron la decencia de hacer a nuestro personaje transparente para que pudiésemos ver bien al oponente. Todos los personajes tienen expresiones para cada momento, y las caras más graciosas son las que hacen cuando los contraatacan. ¡Miren eso! En general todo está bien ambientado, inclusive hasta la audiencia se ve bien, aunque nadie les presta atención. Trucos. ¿Quisieras escribir tu nombre en japonés para lucirte con tus amigos? Si tienes, ¿cierto? Bueno, cuando vayas a crear un nuevo juego sostienes A y X y aparecerán todas las letras en japonés y adivina cómo lo querrás colocar, a menos que de verdad hayas aprendido japonés. Entonces solo coloca letras al azar. Hey chicos, es el momento de los consejos de lucha de su amigo Hero. Sí, hagamos el papel de Doc Lewis. Con Bad Bull, el único consejo es golpearlo cuando realice su Bull Charge, pero cuidado porque puede noquearte. El tempo es muy necesario para estas cosas. Con Dragon Champ evita sus golpes y luego ataca, es lo mejor. Y agáchate cuando salte para patearte, te noqueará de un solo. Lo karateka.
Mask Muscle es solo golpear y esquivar, evita su escupitajo y sigue golpeándolo. Mr. Sandman se recupera muy rápidamente de los mareos, así que no hagas gancho. Con Alan Ryan ataca hasta que pueda hacer un super golpe, entonces intentará agarrarte el bastardo para después hacerte un gancho, pero si lo golpeas cuando tenga el estómago descubierto lo marearás otra vez y repite hasta que se caiga. Mad Clown es un bastardo hijo de p***. Si has jugado este juego lo sabrás de sobra. Mi consejo es el mismo, solo esquiva y golpea. Pero, ¿hacia dónde esquivo? Buen punto, porque el desgraciado tiene muchos movimientos y lo hace muy rápidamente. Como Bear Hugger, intentará agarrarte la cara y después hacerte un gancho. Intenta agacharte en cualquiera de los dos casos. Con Super Macho Man solo tiene que esquivar su super golpe que puede noquearte instantáneamente, así que agáchate varias veces y contraataca. Con Narcissus Prince debe intentar golpearlo en la cara, pero ten cuidado porque después se vuelve un loco de mí. Intentará atacarte desesperadamente, pero le causa más daño golpeándole en la cara. Con High Carlo, esquiva mucho. Bloquea el golpe con el bastón que debieron quitárselo antes de entrar al ring. Y esquiva su ¡fua! Y contraataca. Solo defiéndete. Para Rick Bruiser, esquiva o bloquea y luego sigue golpeando. Para su super debes esquivar en el preciso momento en el que caiga, si no, tú caes. Y ten cuidado, a veces si bloqueas tus golpes puede lesionarte la mano y no podrás golpear con ella por un rato. Para ello échate a un lado opuesto y podrás contraatacar. Y para Nick Bruiser lo mejor es solo esquivar y después atacar. Su especial es solo esquivar y agacharse. Pero aunque no lo crean, es increíblemente fácil una vez aprendes su patrón de ataque. Golpea, pausa y verás dónde golpeará, contraataca, sigue golpeando, se marea, super golpe, cae, repite varias veces y victoria. 11 segundos, gracias, muchas gracias. Y si quieren escuchar la música del juego un rato, cuando aparezca el símbolo de Nintendo, presionen en el segundo control L y R y podrán escuchar todos los temas que quieren. Lo bueno, ¿qué más tengo que decir? Es uno de los más grandes juegos de lucha en la consola, controles precisos, batallas asombrosas y te inmersa en la experiencia alocada y realista del juego, colocándote como el verdadero Little Mac. De verdad le salió muy bien la jugada y podré jugarlo a cada momento, ya que el valor de rejugabilidad es bastante alto para este juego. Y aquí hay un dato para ustedes. ¿Sabían que el que menciona a los luchadores es el que hace de Mario en Super Mario 64? Sí, it's a me, Gabby J. Lo malo. Solo tengo un problema con este juego. No hay modo multijugador. Lastimosamente porque eso hubiese sido espectacular. Solo imagínenselo, librando grandes duelos, uno mismo en el ring, luchando incansablemente. Sería genial. Bueno, llegó muy tarde. Y el Doc Louis, faltó. Conclusión. Este juego me ha brindado una gran experiencia, no solo como un juego de lucha, sino como una batalla en general. Una batalla por sobrepasar tus límites, llegar siempre más alto y levantarte con el símbolo de tu victoria, mostrando que puedes superar a quien sea con bastante esfuerzo. Por todo ello, a este juego le daré 9 cinturones de 10. Espero que les haya gustado el 9º capítulo de una serie de videos de juegos de Super Nintendo. Suscríbase si les gustó y para la otra, presenciaremos el horror alienígena. Pasen muy buen tiempo con sus amigos y nos veremos. Hey gente, ¿qué pasa? Chequen el video pasado, se reirán bastante. No se olviden de darle pulgar arriba a favoritos y denle allí arriba a suscribirse y recibirán más videos geniales. Y pásense por estos canales, son asombrosos. Rápido antes que explote el internet. Mentira. Nos vemos.